Gracias por participar. Eh, Ignacio, Rubén, además también él es productor forestal y es miembro, es director en representación del sector productivo en el Instituto Forestal, Ok. lo que estábamos hablando hoy. De las empresas. Él es pequeño productor. Pequeño productor. Piccolo, ¿Pero son, muy son pequeño. productores forestales o son empresas también de transformación las que están representadas? ¿No? En este caso él representa productores forestales. Productores forestales. Productores También primarios. primarios, también están los que responden a las empresas de transformación, tanto química como física, ¿no? Y ahí están la celulósica y los aserraderos, principalmente. Jaime, estamos transmitiendo, si querés arrancamos. Vale. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la participación de este tercer webinar que estamos organizando en forma conjunta con el Instituto Forestal de la provincia de Misiones. En este voy a arrancar y yo con el inicio, pidiendo las disculpas del caso del presidente del instituto, el doctor Hugo Bernardo Escalada, que tuvo que asistir a una reunión en la agencia tributaria Misiones, una cuestión de urgencia, así que por eso no nos está acompañando, pero en virtud que se desocupe va a tratar de sumarse acá. Bueno, para arrancar, agradecer como colegio al instituto que nos posibilita que articulemos este tipo de charlas y fundamentalmente agradecer la participación de Ignacio y de Esteban, que gentilmente ante nuestra requisitoria se prestaron a participar de este webinar de bioeconomía forestal, los desafíos para el diseño, retos y oportunidades para el desarrollo forestal sostenible. Esto nosotros lo hacemos en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que se recordó este 5 de junio, conmemorando los 50 años de la primer cumbre que se dio en Estocolmo, Suecia. El mundo, según lo define el propio secretario de Naciones Unidas, tiene tres crisis planetarias que amenazan su sustentabilidad, que afectan la prosperidad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras, que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, incluidos los residuos, que todo esto amerita, según él mismo lo transmitió, un esfuerzo urgente, total, para cambiar los cursos de las cosas. Estocolmo más 50, como se denominó el encuentro que se conmemoró, que se realizó, mejor dicho, entre el 2 y 3 de junio próximo pasado, se hizo bajo el lema Un planeta sano para la prosperidad de todos. Nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad, donde reunió a un conjunto de referentes de distintos países, en los cuales generaron o produjeron una declaración que contiene varias recomendaciones, entre ellas la implementación de una agenda que, entre otros aspectos, dicen, ponga en el centro de las preocupaciones el bienestar humano en un planeta saludable y con prosperidad para todos, reconociendo e implementando el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, en donde se adopten cambios en todo el sistema, en la forma en que funciona nuestro sistema económico actual, y que se aceleren las transformaciones en los sectores de alto impacto. Hace un llamado también a una acción ambiental audaz para acelerar la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. El doctor Marc Palay, al que agradezco también que él nos haya posibilitado y nos haya recomendado a Ignacio poder participar de este evento, director del Instituto Forestal Europeo, sostiene, y hace algo que me gusta resaltarlo siempre que puedo, porque
ahí nos hace ver mucho a los forestales, dice, debemos ver nuestros bosques no como la herramienta para compensar nuestro sistema roto, sino como una herramienta para transformar nuestro sistema económico. La silvicultura y el sector forestal tienen oportunidades sin precedentes relacionadas con su potencial para generar situaciones renovables de base biológica. Estas son cruciales para descarbonizar nuestra economía y crear empleos para la transición verde. Necesitamos romper la falsa dicotomía entre conservación y producción. Con la excepción de los bosques primarios que deben permanecer como tales, es totalmente posible crear paisajes que sean tanto resilientes como productivos. Podemos utilizar los recursos forestales para salir del sistema actual de combustibles fósiles y luego reinvertir en biodiversidad y ecosistemas saludables que son la base de la misma bioeconomía circular. Y cuando hace referencia a la bioeconomía circular, sostiene, es un nuevo paradigma para superar la dicotomía de la era industrial entre la ecología y la economía, entre sociedad y naturaleza, mundo rural y mundo urbano, con los objetivos de generar prosperidad y bienestar dentro de los límites renovables del planeta. Bioeconomía forestal, una temática que entendemos es de gran relevancia para el desarrollo sectorial, con grandes desafíos y retos para este diseño. En virtud de ello es que convocamos a esta disertación al doctor Ignacio Martínez Arano y al licenciado Esteban Carabel. Arrancaríamos con la ponencia del doctor Ignacio Martínez Arano, que es, y hago la presentación, es licenciado en Biología de la Universidad del País Vasco, de 1990, máster en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia, 92, máster en Ciencias Forestales y Silvicultura por la Universidad Austral de Chile, en 1997, ha sido presidente ejecutivo de la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, donde participó en el análisis de la evolución de las políticas forestales a nivel europeo y mundial y la evaluación de los posibles efectos de las políticas y reglamentaciones sobre los bosques del Mediterráneo y Atlántico Sur y la silvicultura. Coordinador de la investigación forestal e investigador del Instituto Vasco de Investigación Agrícola. Es profesor de la Universidad de Concepción de Chile. Como presidente del Instituto Europeo de Bosques Cultivados, participó en el establecimiento de la Oficina Regional Europea del Atlántico, EFI Atlantic, y hoy se desempeña como director de la Oficina Regional del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo, responsable de la iniciativa Bioregiones. Ignacio, tenés el uso de la palabra. Te agradezco que estés con nosotros en este momento. Muchas gracias, Jaime. Bueno, antes que todo, muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Misiones, al Instituto Forestal, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir estas reflexiones sobre la bioeconomía forestal, los retos que esta enfrenta y cómo puede contribuir, si los supera, claro, a combatir esos retos sociales. Has hecho una introducción fantástica que me sirve muy bien de hilo para lo que he preparado para vosotros. Siempre es difícil, ¿no?, hablar de un continente a otro porque los debates forestales tienen muchos componentes comunes, pero también tienen muchas tradiciones y divergencias claras, ¿no? En ese sentido, bueno, pues espero que estas reflexiones que llevamos tiempo haciendo en el Instituto Forestal Europeo también sean de utilidad y tengo muchísimo interés en recibir vuestra retroalimentación y que enganchemos en una discusión. Si os parece, voy a compartir una presentación que he preparado. Me dicen si la ven correctamente. Sí. Perfecto, entonces, bueno, sin más vamos a entrar en materia. Queremos hablar de los desafíos del decenio a nivel global y cómo el desarrollo forestal sostenible a través de la bioeconomía forestal puede contribuir. Y Jaime, tú ya lo has planteado bien, de cuál es el gran reto que tenemos como sociedad global. El antropoceno. El antropoceno es un momento en la evolución histórica donde la dimensión de las actividades humanas rivaliza con las dimensiones planetarias, ¿eh? Y desde, si quieres, desde que empezamos a usar combustibles fósiles en la revolución industrial o en la posguerra mundial de una manera más clara, cualquier indicador que veamos crece exponencialmente. La población, el producto bruto global, el uso de energía primaria,
el porcentaje de población urbana, el uso de fertilizantes, la producción de papel, el uso de agua, el agua en reservorios y empresas, ¿no? Las finanzas internacionales, el turismo, cualquier indicador que queramos ver del output de la economía está en una dimensión exponencial. Y lo mismo los impactos ambientales que tiene asociado en términos de pérdida de diversidad, acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Acidificación de los océanos, tú hablabas de los microplásticos ¿no? La contaminación, los tóxicos, etc. Que vivimos en un mundo claramente de expansión que ha sido, sí que es una economía dopada por este uso de los combustibles fósiles. Y esa gran aceleración que tiene que ver con el expansión de población, con esa expansión que es la de las clases medias, etcétera, pues es algo que lejos de detenerse se acelera, ¿no? En la medida que países de economías emergentes, muchas del sudeste asiático, ¿no? Como China, como India, Pakistán, pero también africanas, como Nigeria, como Egipto, se incorporan a estos patrones de consumo occidentales, por decir, esa presión sobre los recursos naturales y esos impactos sobre los sistemas básicos del planeta incrementan y no solo incrementan, sino que estamos acelerando la gran aceleración, ¿no? Eso supone, como tú decías, esas tres grandes crisis de el cambio climático, la biodiversidad y la acumulación de tóxicos, ¿no? Y las ciencias ambientales nos dicen que estamos superando los límites planetarios, ¿no? Y dicen, bueno, no conoceréis el trabajo de Stephen y el Instituto de Ambiente de Estocolmo. Hay algunas dimensiones en las que claramente hemos sobrepasado esos límites, ¿no? La erosión de diversidad genética, curiosamente los ciclos de nitrógeno y fósforo muy ligados a la producción agrícola, a la bioproducción. El uso del suelo, el cambio climático, estamos ahí en una zona bordeando el no retorno. Y luego hay otras áreas de impacto donde realmente no sabemos muy bien qué podemos esperar con estos aerosoles atmosféricos o con los microplásticos y la toxicidad en los mares, etcétera. Estamos un poco jugando a la ruleta rusa. En fin, no, es un llamamiento muy fuerte, es decir, tenemos que volver a los límites del planeta, a reducir esos impactos globales. Pero esto ocurre en un contexto global también que es muy complejo, ¿ah? Como os decía, hay economías emergentes, pero hay un cambio en la competitividad en las regiones del planeta. Hay sectores que se abandonan y sectores emergentes. Y esto genera desempleo, falta de oportunidad en muchos lugares. Y la necesidad de cada territorio, ya sea Misiones, ya sea el País Vasco, tenemos todos que buscar nuestras fuentes de generar empleo, riqueza para la gente y de mantenernos competitivos. Luego, esta crisis planetaria viene también con un mundo donde el gráfico de abajo, por cierto, es el desempleo global, juvenil, y el gráfico de arriba, en verde, compara la productividad de distintos países y zonas del mundo, ¿eh? Aquí tenemos una revolución digital, la revolución biotecnológica y este panorama cambio global. En ese sentido, me gusta mucho siempre recordar el trabajo de la economista Raworth, que trabajó mucho en Oxfam Internacional, no sé si la conocéis. Ella nos llama la atención, dice, vale, hay que volver, reducir el impacto y volver a vivir en los límites del planeta, pero al mismo tiempo hay que crear espacio para la humanidad. El espacio para la humanidad, a veces los documentos de la FAO dicen, tenemos que alimentar al mundo, darle cobijo y seguridad, pero también necesitamos trabajo, necesitamos paz, necesitamos participación, necesitamos control sobre nuestras vidas y nuestro territorio, necesitamos vacaciones, no sé cómo decir, necesitamos trabajo digno, ya estemos en áreas rurales urbanas. Ese mapa que tenéis ahí es el desempleo rural, el desempleo en España. Hay grandes ámbitos que nuestros países, aunque sean desarrollados, tienen dificultad de proveer trabajo. Así que tenemos ese doble reto de volver a la escala, volver a reducir el impacto planetario y a la vez ensanchar, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias para nosotros. La primera es que el paradigma de la sostenibilidad como tres pilares que hay que trabajar no funciona, porque esos pilares no son independientes, son totalmente interdependientes, ¿no? Los objetivos del desarrollo global, desarrollo sostenible, no se pueden tomar uno por uno, ¿ah? Y este trabajo a través del Instituto Ambiental de Estocolmo que veis, pues representa cómo todo tiene que encajar la biosfera, ¿no? La sociedad está al medio y la economía es ese motor, pero todo tiene que ocurrir en la escala planetaria. En ese sentido, lo que comentabas de Mark Palay cuando dice hay que superar esa dicotomía de desarrollo y naturaleza, porque es que ahora el desarrollo tiene que ser dentro de la naturaleza. No puede ser desarrollo a cambio de impactos ambientales porque tengo que vivir en este planeta y tengo que encajar toda mi actividad económica sobre la biosfera. En fin, en este contexto la pregunta fácil, la respuesta fácil es decir, si el problema que tenemos nos lo ha cansado la economía fósil, vamos a
a reemplazar lo fósil por lo bio y volver a un sistema natural. Arriba os he puesto la hoja de ruta de la industria remolachera. Yo ya no produzco azúcar, yo ya produzco todo. Produzco electricidad, produzco bioplásticos, produzco textiles, soy una biorefinería. Soy el nuevo. Ese gráfico de la izquierda es el árbol del petróleo, ¿no? Es el árbol de la industria petroquímica de los años 50, donde el petróleo ya no es solo un combustible, sino que es la fuente de nuestras manufacturas y hacemos de todo. Desde activos alimentarios, hacemos plásticos para automoción, para cualquier uso. Abajo es un poco más románticamente escrito, pero es también la hoja de ruta de la industria forestal. Hacemos nanocelulosas, hacemos biocomposites, textiles. Hoy día podemos hacer todo con biomasa y es cuestión de reemplazar el petróleo. Pero claro, esa visión así un poco simplista de la bioeconomía nos puede llevar un poco a qué se estamos hablando. Esto es una solución, una pesadilla, ¿no? Quiero decir, esto es un gráfico de la OCDE. Decía, ¿no? Vivimos 1000 años de la Tierra, unas pocas décadas del petróleo y tenemos que volver a vivir de la Tierra, ¿no? Pero claro, en el año 1000 éramos 245 millones de habitantes. En la posguerra de la Guerra Mundial, 2.000 millones de habitantes y ahora estamos llegando a los 8.000 millones. Quiero decir, no puede dar en el mismo modelo económico la bioeconomía, ¿no? Y en ese sentido hay muchas propuestas de transición aquí en el aire, ¿no? Tenemos la economía circular, hay que reutilizar, compartir, reciclar. Tenemos la economía verde, que os acordáis, hace unos años tenía mucho enfoque en las energías renovables. Tenemos la bioeconomía, que hemos comentado de una manera simplista, o comentó hace unos años, al menos en Europa. Tenemos la mezcla de la bioeconomía con lo circular. Tenemos el decrecimiento, bajar el ritmo. Es decir, y distintos actores proponen distintas soluciones. Y nosotros pensamos que, evidentemente, de todo esto tiene que haber en la economía circular, en la bioeconomía circular. Solo por recordarles algunas cosas de la historia de la bioeconomía en nuestro mundo, cómo se fue desarrollando. Quizás el primer documento haciendo llamamiento a la bioeconomía es el trabajo de la OCDE, donde la bioeconomía es biotecnología al servicio de la agricultura y de la salud humana, básicamente. Y luego de las biotecnologías industriales para mejorar procesos industriales. En esta mentalidad de que tenemos que ser más eficientes en la producción alimentaria, agrícola, tenemos un mundo con mucha gente, hay que ser más efectivos. Es una visión muy tecnológica. La estrategia europea de 2012 cambia esa visión de la bioeconomía y dice, no, la bioeconomía es más centrada en la biomasa y el proceso de biomasa, para hacer biofueles, para hacer bioplásticos, para hacer textiles, para reemplazar a escala el petróleo. Es una visión y luego hay otras visiones que en ese tiempo convivían quizás, y que es la visión también del decrecimiento que os decía, la plataforma tecnológica de agricultura ecológica, orgánica, 0 kilómetros, slow food, turismo local, desarrollo endógeno. Tenemos que vivir de esta manera más de crecimiento o ligado a esos pensamientos. Y de la misma manera que os decía, de estas tres cosas, todas ellas son bioeconomía. Pero más allá de eso, yo os preguntaba, me gustaría lanzar esta pregunta. ¿Ustedes cómo entienden la bioeconomía? ¿Como un sector basado en recursos naturales, ya sea biotecnológicos, ingeniería genética, o basado en el proceso de biomasa? ¿O es más bien la transformación de los sectores económicos? Jaime, tú decías, los sectores económicos de mayor impacto, ¿no? Quiero decir, ¿se trata de hacer un sector forestal 4.0 que suma a la economía, o se trata de transformar con productos biológicos y productos forestales, en nuestro caso, la manera en que esos sectores económicos funcionan? Y ahí, por ejemplo, está el sector de la construcción. El 35% de los residuos globales, el 35% del uso global de material, de las emisiones de CO2, están en la construcción. Si podemos transformar la construcción y hacerla más biológica, ahí hacemos un impacto. El textil, 70% del textil es basado en nylones y productos derivados del petróleo. Y dentro de muy poco va a ser un componente enorme de las emisiones de CO2, de los microplásticos. Si transformamos el mundo de la moda y el textil, habremos avanzado en la bioeconomía. Es un poco la visión que nosotros trabajamos desde el Instituto Forestal Europeo, que contempla estos elementos, donde la bioeconomía no es un sector bio, como lo define la Estrategia Europea de 2012. Ha cambiado, la Estrategia Europea, la revisión de la estrategia ya habla de bioeconomía circular, sostenible y eficiente. La primera era mucho más bioeconomía. Entonces, hablamos de un modelo económico, y ese es el paradigma que mencionabas, del que habla Marc Palaí, donde la sociedad y la prosperidad y el bienestar humano están al centro, donde el capital renovable provee servicios ecosistémicos, bienes culturales, infraestructura verde,
y además nos provee servicios ecosistémicos de provisión, donde nos da materiales, en nuestro caso lignocelulósicos, madera, pero que los tenemos que procesar con las tecnologías de la revolución tecnológica que tenemos encima, procesarlos con todos los principios de la economía circular, del ecodiseño, de la eficiencia, el uso en cascada, la jerarquía de usos, y luego con la economía colaborativa, el producto como servicio, en la reutilización, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, y en ese sentido, y por supuesto, con energías renovables para mantener. Quiero decir, nosotros con la biomasa podemos reemplazar toda la construcción, podemos reemplazar prácticamente todo el textil, pero no podemos reemplazar toda la energía que consumimos, ¿no? Entonces, la energía tiene que ser evidentemente renovable, el sol es la fuente última, ya sea eólica, marina, etcétera, y usar la biomasa. Es un poco esa visión un poco romántica de la bioeconomía como un nuevo paradigma en el cual ponemos en valor servicios ecosistémicos, servicios de provisión en un modelo circular sostenible apoyado en energías renovables, ¿no? Y es un poquito el modelo. Y lo que les decía, hay un tema hoy día con la biomasa y es que se puede hacer todo. No todo se puede hacer a precio competitivo todavía, pero lo que no se puede se podrá hacer. Y cuando hablamos de transformar sectores económicos, el primero que hay que transformar evidentemente es la agricultura, que tiene enormes retos de reducir el desperdicio alimentario, por supuesto, pero tiene nuevos retos de la revolución de las proteínas hacia proteínas vegetales, que Argentina tiene un potencial inmenso, evidentemente, las proteínas de insecto, toda esa revolución, pero de descarbonizar la agricultura en cuanto a insumos, a fertilizantes, en cuanto a pesticidas, biologizar ese sector agrícola, en menor medida el forestal, porque consume menos insumos, pero también de carbonizar la maquinaria forestal. Tenemos ahí un reto, incluso en el sector agrícola, clarísimo, en el sector forestal también. Es un sector a transformar. Y luego tenemos, como os decía, el sector de las ciudades. Las ciudades son la fuente, o sea, la construcción es la fuente principal de uso de materiales, residuos, emisiones. Si podemos transformar la manera en que construimos las ciudades y la manera en que vivimos en ellas, ¿no? En la ciudad de 15 minutos, donde tengo el trabajo, el colegio, la escuela de los hijos, tengo el hospital, el servicio cultural, el centro de compras, ¿no? Pero quizás también tengo tejados donde puedo producir algo de alimentación, capturar agua, energía solar, etcétera. Una ciudad que funciona más como un ecosistema, ¿verdad? Ese sueño de las biociudades, con muchos más espacios públicos verdes, infraestructura verde para combatir el cambio climático, etcétera. Les digo esto porque no es solo construir en madera, es construir en madera y utilizar todo el potencial de la silvicultura urbana para generar ciudades más vivibles, más resilientes al cambio climático. Es una transformación que va más allá de la sector forestal, sino es también repensar el urbanismo entero, ¿no? Pero desde luego en la construcción es un potencial enorme. Y luego tenemos todo ese otro componente que les decía de los espacios enriquecidos, ¿no? Los espacios hechos con productos biológicos, cómo afectan nuestra capacidad de aprender, el rendimiento del trabajo, los espacios urbanos verdes, todo lo que hacen por nosotros, etcétera. Ahí hay un campo de un potencial inmenso. Luego contaré. Luego está, les decía, el sector de la moda, los textiles. No se recicla nada, ¿eh? Casi todo, el 70% del petróleo que utilizamos va directo a vertedero e incineración, ¿no? Entonces hay una necesidad, no sé si tengo por aquí, pueden consultar en estas referencias que les doy de la Fundación Helen MacArthur, en lo que va a suponer el mundo textil con las proyecciones de consumo. Es imposible producir algodón para hacer frente a la demanda de textil. Es imposible inventar la producción de lana en ese nivel y la única alternativa real al uso de derivados del petróleo está en los textiles lignocelulósicos, las nuevas viscosas. Pero evidentemente significa que no solo hay que transformar la biomasa, sino que los nuevos textiles tienen que ser reciclables. Si los utilizamos con tintes tóxicos y no los podemos reciclar, no habremos hecho mucho. Si tenemos el modelo lineal de ponértelo 4 veces, ¿no? Hay estudios donde demuestran que cada vez compramos más ropa y nos la ponemos menos veces y la tiramos antes a desechos. Si no circularizamos el sector, no habremos solucionado nada. Entonces no es solo lo bio, que es una enorme oportunidad, sino que además lo tenemos que repensar la manera. Tienen que ser textiles reciclables, reutilizables y por supuesto en condiciones laborales dignas, sin explotación, etcétera, en terceros países.
Y sin utilizar tóxicos contaminantes como las viejas viscosas, etcétera. Bueno, que si tenemos una oportunidad inmensa. Luego está, evidentemente, los plásticos de un solo uso, el supermercado libre de plásticos, etcétera. Es una revolución también en la distribución alimentaria. Ahí les pongo una foto de unas latas de cerveza con estos collarines de cartón. Y uno piensa, tantos años que no se hizo, ¿no? Todos veíamos las películas de Ice Age con el pingüino, todos hemos visto documentales de las tortugas ahogándose en estos plásticos y hasta hace poco parecía que era imposible una solución basada en madera. Hay nuevos desarrollos también de plásticos textiles, de textiles para agricultura bajo plástico hechos en derivados del papel, etcétera. Es decir, hay un gran reto, un gran sector. Y por supuesto, quizás algo más difícil, la manufactura. Eso es una bicicleta de madera microlaminada que se hace en el País Vasco. Ustedes conocerán cosas parecidas. Abajo está el famoso coche Toyota de celulosa cristalina, microcristalina, de nanocelulosa. Será carísimo. Pero las fibras de carbono de lignina pueden ser una alternativa a medio plazo para abaratar enormemente la fibra de carbono en la manufactura, ahorrar un montón de peso en nuestros vehículos, hacerlos fibra de carbono utilizable a escala comercial y basada en un producto que hoy día quemamos en nuestras papeleras. Y les pongo esto de la izquierda porque es el famoso coche que lo conocerán de Henry Ford, el coche de cáñamo, alimentado con biofueles de los años 50, el gran sueño de la América agrícola de Henry Ford. Y los pongo solo porque esta idea de la manufactura biológica no es en absoluto nueva, ¿no? El petróleo ha sido muy barato y hemos abandonado buenas rutas que teníamos, pero es perfectamente retomable. Evidentemente, hay temas que no son para hoy, quizás son más para mañana, pero esa es un poco la idea de la bioeconomía. No sé qué les parece esta idea de que todo se puede hacer, pero aquí nuestro colega Nefi, el doctor Hatemaki, nos recuerda que, y les pido disculpas que está en inglés, no es lo que se puede hacer lo importante, es lo que se va a hacer y quién lo va a hacer. Y en qué condiciones de mercado y qué condiciones económicas. Ese mapita que les pongo ahí son las biorefinerías de Europa. Solo las que ven negras son lignocelulósicas. Las demás son basadas en azúcares, en patata o en aceites vegetales, como la soja, la colza. ¿Eh? Y cuento esto porque, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de biorefinerías, bioplásticos, etcétera, la celulosa la tenemos que romper. Tenemos que sacar los azúcares por un lado, la celulosa, romper esa celulosa o las semis, la lignina que hacemos con ella, diferente. Para cuando competimos con los azúcares que vienen de la patata o del maíz, hemos perdido la competitividad, por ejemplo. Entonces, quiere decir que la madera tiene barreras, compite con otras biomasas y compite, por supuesto, con los derivados del petróleo. Ese es el primer componente. La segunda parte es interesante, ¿no? Les pongo ahí esos gráficos: Portugal, España, Irlanda, Italia, Francia. Lo que ven marrón en esas tartas de pie es la producción agrícola y los residuos industriales y agroindustriales de base lignocelulósica. Mayor parte forestal, pero también lignocelulósica agraria. Y el resto son otros residuos, mayormente azúcares, otras cosas, algo de... Y ven países nórdicos como Finlandia, Suecia, Austria, en Centro Europa, tienen una gran componente de material lignocelulósico, pero otros países, por ejemplo España, ven que menos de una cuarta parte es lignocelulósico. Es decir, cada bioeconomía tendrá su papel. Y luego abajo les pongo un poco ustedes pueden calcular las hectáreas per cápita, cuánto bosque por cabeza, cuánta producción de madera por cabeza, ¿no? Mucha de esta visión que les cuento de la bioeconomía como la gran solución tiene que ver también con el impulso de los países nórdicos europeos en la crisis del papel, la falta de demanda para el papel prensa y la necesidad de reconvertir su potente industria de celulosa y pulpa. Y entonces ellos dicen, bueno, tenemos muchísimo para hacer. Pero claro, un país nórdico como Suecia, con 8 millones de habitantes, tiene una cosecha anual casi de 100 millones de metros cúbicos. Que Finlandia, con 5 millones de habitantes, tiene más de 50, 60 millones de metros cúbicos. Son calculen 10 metros cúbicos por habitante y año de cosecha, no de crecimiento forestal. 40 metros cúbicos por familia y año. Con eso uno puede hacer mucho. Se hace una casa, puede hacerse textiles, puede alimentar de bencina el auto. ¿eh? En Misiones creo que si producen 5 millones y medio y tienen una población de 1,3, pues bueno, tienen 4, 8 metros cúbicos por familia ya, no se puede hacer mucho para transformar, ¿no? Si vamos al País Vasco, o vamos a Alemania, por ejemplo, 100 millones de metros cúbicos, 100 millones de habitantes, ya es un metro cúbico por habitante y año. Hay que elegir mejor lo que se hace. Les cuento que la bioeconomía tiene un potencial enorme, pero evidentemente en cada territorio, en cada lugar, tus cadenas de valor, tus sectores existentes,
tu biomasa va a condicionar qué bioeconomía es la que vamos a hacer. En el Mediterráneo, una producción forestal pequeña, muy rica en otros productos no madereros, quizás la bioeconomía tiene una adaptación también mucho más ligada a ese producto local, a ese desarrollo endógeno. En fin, sin más, se puede hacer mucho, pero cada territorio tendrá que decidir qué bioeconomía. Y por eso nosotros en estas bioregions intentamos trabajar en generar las condiciones para que esta bioeconomía surja y prospere. ¿Ah? Y entonces ahí evidentemente hace visión política, hace falta apoyo institucional y hace falta o dirección, pero hace falta recursos bien gestionados en este ambiente tan complejo para el mundo forestal de proveer múltiples servicios y hacer frente a todas las demandas sociales. Hace falta capacidad de innovar, muchas conexiones cross-sectoriales, ¿no? Ya el sector forestal desaparece. Estamos en un sector bioeconomía y ya no es madera mueble, ahora es construcción, es automoción, es química verde, es por supuesto turismo verde, es mucho más. Hay que poder financiar, hay que crear una demanda para productos, la compra pública bio, hay que generar instrumentos de impuesto al CO2, y hace falta una sociedad que entienda y que apoye, ¿no? Y es un gran reto de la producción forestal. Bueno, sin más, les digo todo esto en ese sentido, y vamos terminando con esta parte. La bioeconomía necesita un sentido de propósito. No es lo que sería, no es un business as usual forestal. ¿Ah? Entonces yo creo que cuando uno dice hace planes, estrategias, apoyo político, enganche social, tiene que pensar dónde genera el impacto climático positivo, el impacto positivo en estos sectores que quiero transformar en empleo por metro cúbico, ¿no? Y ahí tenemos esa pirámide famosa del valor, ¿no? Abajo tenemos las bioenergías, la biomasa como energía, algo de biofueles un poco más, donde es mucho volumen, poco empleo, poco valor añadido. Luego, por supuesto, hay tenemos otros productos en la escala, ¿no? Si comparamos el valor de una tabla para encofrar o para hacer un palet comparado con una casa prefabricada de CLT, el valor, la multiplicación de empleo que genera es inmensa. Entonces, bueno, tenemos que pensar cómo genero, maximizo. Luego, y ahí les pongo algunos datos y ejemplos, ¿no? Valor, empleo generado, el cambio climático, el impacto positivo, lo mismo. No todas las bioenergías son positivas para el clima. La madera o la astilla tiene mucha humedad, tiene costes de transporte. Si no la quemo eficientemente, pues no necesariamente estoy reemplazando. Si lo que reemplazo son renovables, porque estoy reemplazando energía solar o eólica, pues no estoy generando un impacto positivo como el que genero cuando hago productos donde almaceno la biomasa de largo plazo. Y lo que les decía, el valor intrínseco de la fibra. Si yo intento pirolizar bioplásticos, compito con todas las biomasas. Si yo me mantengo la estructura de la fibra, por ejemplo, en el textil, donde es celulosa al fin y al cabo, o en la madera de construcción, en ingeniería de madera, no hay otros materiales que me van a competir. Y estoy realmente reemplazando sectores críticos. Si entro a pirolizar la biomasa, el coste energético de destruir la madera para generar moléculas plataforma y de ahí construir otros elementos, no solo genero globalmente impactos menos positivos, sino que además empiezo a competir con otra multiplicidad de sectores y más riesgoso. Y luego, bueno, significa una apuesta muy fuerte por la simbiosis industrial. Cualquier papelera nuestra, cualquier industria de aserrío, cualquiera que sea capaz de acopiar 20.000 metros cúbicos, 100.000 metros cúbicos en un patio de una fábrica, tiene un ecosistema industrial en potencia. Lo difícil de este negocio, ustedes saben, es realmente ser capaz de movilizar acopio. Una vez que tenemos la madera en el parque, una vez que estamos haciendo celulosa, podemos hacer maravillas con ese licor negro. Podemos hacer maravillas con esa corteza. Podemos hacer, cuando cerramos, tenemos unos serrines para hacer otro, y ahí generar ese ecosistema industrial. Y la última parte, y que tenemos todos que reflexionar, es cómo generamos riqueza en la base de la cadena. Y es una dificultad de la bioeconomía grande, en el sentido de que el bosque da poco para el propietario forestal. Hoy entre algunos quiero decir, el precio de la madera per se genera poco. Tenemos que ser capaces de que los productores forestales participen quizás más en la generación de valor, más allá, y tenemos que buscar maneras de cómo generar más riqueza. Y ahí, por ejemplo, está todo este mundo de los productos no madereros, y es un campo de muchísima innovación, ¿no? Con la cosmética natural, con los productos alimentarios, esta tendencia de la producción, ¿no? Del wild food, el producto local,
En fin, tenemos las setas, tenemos un montón de frutos. Ustedes tienen, ¿no?, otros productos agroforestales como la hierba mate también, pero bueno, hay un montón de oportunidades en el bosque a desarrollar para ser capaces de generar una riqueza, porque en muchos casos, incluso en economías muy desarrolladas forestales, cuesta mucho movilizar a los productores privados en la producción maderera, simplemente porque el que no tiene grandes propiedades tiene un rendimiento marginal, ¿no? Y eso que ustedes tienen una producción espectacular, ¿no?, de medio hectárea al año. Aún así, eso sería un poco algunos de los retos. Les quería comentar qué es lo que cómo vemos la bioeconomía, cómo nosotros la queremos enfocar, las oportunidades que abre, pero también cómo es un poco distinta a business as usual si lo que queremos realmente es realizar esa visión de un cambio de paradigma económico. No sé, Jaime, cómo estamos de tiempo. Tengo dos slides más, dos diapositivas más sobre un poco todo esto que les he contado en nuestra visión y para debatir con todos ustedes qué pensamos Está bien, que significa para la estamos profesión. bien. Estel, seguí nomás. Sí, Perfecto. de acuerdo. Bueno, los dos primeros retos que ustedes seguro que los tienen reflexionados también y los ven a día. El primer reto es que cuando el bosque es vital para los grandes retos sociales, la crisis de la biodiversidad, el cambio climático con su capacidad de secuestro de carbono, la crisis de los recursos naturales no renovables y de la contaminación, paradójicamente la autoridad forestal se vuelve más débil y la gobernanza forestal es más fragmentaria. He visto que en el gobierno argentino, ¿no?, en la dirección general, ¿no?, hay una secretaría donde cuelgan los incendios, en otra cuelga la gestión forestal, en otra cuelga la biodiversidad, ¿no? Y además es un nivel no hay un ministerio de bosques, ¿eh? Es un nivel dentro de recursos naturales, es una tendencia global. Si ven la Unión Europea, la competencia de bosques, tenemos la DG Agricultura, que habla de desarrollo rural. Las competencias básicas son de DG Medio Ambiente, que es biodiversidad, y tenemos una DG de Clima, que hace la regulación del LULUCF y las reglas de secuestro de carbono y contabilidad. Tenemos, por supuesto, una DG de investigación. Tenemos la compra pública por otro lado, que hay una fragmentación enorme y si uno mira de la DG Agricultura, de los 1.400 funcionarios, igual hay 4 forestales o 3,5. En la DG responsable de industria y materiales, dentro de todo lo que son materias primas, hay una pequeña unidad con 0,5 personas con capacidad y formación forestal. En DG Clima, ¿dónde está el forestal? Entonces, la gobernanza de lo forestal se ha ido separando en distintos dosieres y perdemos una visión holística. En casi todo el mundo ahora, incendios los lleva Protección Civil. No son los forestales los que están negando incendios. Y eso tiene consecuencias enormes en la manera de cómo se enfrenta el problema, ¿no? Se convierte en un problema de protección civil. Es proteger a la gente del bosque, no al bosque de la gente, ¿no?, para empezar. La segunda conclusión es que les decía antes, el sector forestal existe, pero en realidad la bioeconomía es una cross-sectorialidad enorme. Hace falta capacidad de enganchar a esos sectores. Un aserradero familiar no va a hacer construcción en madera, no va a tener la capacidad y los recursos para invertir y transformarse, pero igual la industria de la construcción sí tiene capacidad de invertir y hacer una empresa común. Pero eso significa que hay que enganchar sectores, comunicar, ser capaz de entender. Es un mundo que se vuelve muy diferente. Y luego, si quieren, el otro componente que tiene más que ver con el contexto global de una sociedad muy urbanizada es que la mentalidad forestal, y aquí sí que hablo mucho desde el punto de vista europeo, porque ustedes en América tienen otras tradiciones que se entremezclan. Aquí la sostenibilidad forestal ha sido siempre el suministro sostenible de madera y junto a eso todo lo demás. El efecto cometa que llaman. Si yo hago la madera bien, si hago un ritmo sostenible, el agua, la biodiversidad, todo viene junto, ¿no? Resulta que hoy la sociedad nos pide algo distinto. La sociedad quiere servicios primero. O sea, quiero que tengas bien lo del carbono, la biodiversidad, el recreo, ¿ah? Y después se puede hacer madera. Pero si no cumplo y comunico bien lo otro, pierdo la licencia para operar, ¿eh? La segunda parte es que estamos acostumbrados al mundo forestal ser una élite que sabe, yo sé, la sociedad no conoce, pero la sociedad pide mucha participación, ¿eh?
Y es difícil, ese salto entre lo técnico y lo social, la sostenibilidad, y aquí tenemos a gente de FSC, PFC, no es un criterio técnico, es un criterio social, es un compromiso social. Tiene una base técnica, pero en el fondo es una negociación de voluntades. Y luego tenemos ese fenómeno de la sociedad resacralizada, que cortar un árbol es un crimen. ¿Ah? Toda la tradición forestal viene justo de lo contrario, de entender la tierra como un mecanismo, si quieres, ¿eh? Esa época del racionalismo que les ponía antes, la estructura económica. Entonces, hay que entender que la sociedad está en otra dimensión y hay que ser muy consciente de esto a la hora de comunicar, de entrar en este diálogo, esta participación. En fin, les planteo que la ciencia forestal es en el fondo o cada vez más una ciencia social. Y estamos hablando un poquito antes de empezar. Quiero decir que las competencias, los retos, lo que un ingeniero forestal tiene que saber, ¿no? Tiene que manejar muchísimo más ese componente social, de abordar conflictos, de dar espacios de participación y de saber convertir eso, en esa energía, esa gana sociedad de participar, convertirlo en una herramienta positiva y no en lo que nos ocurre ahora, que es un freno y una falta de licencia. En fin, esas son un poco las reflexiones de lo que todo esto significa para nosotros, porque evidentemente en la base de toda esta bioeconomía está la producción forestal, está la ciencia y la técnica forestal, pero la ciencia y la técnica forestal no van a bastar si no somos capaces, de entender estas dinámicas sociales y conseguir esa licencia para operar. Y hasta aquí lo dejo. Jaime. Realmente interesante el planteo que haces partiendo de esta conceptualización de la bioeconomía, la potencialidad que tiene y la potencialidad que podemos, y los forestales, lo que podemos aportar en ese sentido. Pero interesante este último planteo para los forestales, para las ciencias forestales, esto que nos dejaste como reflexión y gran interrogante para adelante. Pero siguiendo con las disertaciones, ahora le tocaría al licenciado Esteban Carabelli. Esteban es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de El Salvador, de Buenos Aires, en 1998. Es máster en Ciencias Aplicadas al Sector Forestal de la Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda, en el 2004. Lleva más de 20 años trabajando en temas de sustentabilidad, tanto en el ámbito público como privado, en empresas y ONG, y hoy es el director de FSC Argentina desde su creación en el 2018. Esteban, la palabra es tuya. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la organización. La verdad que tanto Ignacio como yo sabemos cómo has estado atrás de la organización de esto, así que muchas gracias a vos y a través tuyo, y a través tuyo al Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones y por supuesto al Instituto Forestal también de la provincia de Misiones. Un poco para ir entrando también en la conversación, esto que propongo como título de la charla, estas perspectivas de distintos actores sociales, no es producto de un trabajo antropológico ni tampoco de una investigación. Así que acá no hay un método científico riguroso ni resultados que vayan a ver en este sentido, sino más bien un poco asociado con esa experiencia que recién hacías referencia de los años en los que trabajé en una ONG ambiental, un poco de ese lado del mostrador, por así decir. También de 7 años que trabajé en una empresa forestal, foresta industrial, de acá de la provincia de Misiones. Y ahora estos últimos 6 años en el sistema de certificación y en esos ámbitos siempre bastante cerca de los procesos de consulta, de audiencias, de contacto directo con las partes interesadas, podríamos decir, en esos, especialmente en estos últimos 2 referencias que hago, ¿no? Y también en algunas iniciativas, oportunidades en las que pude participar junto con vos, Jaime, y con otras personas en este diálogo forestal ambiental que se impulsó acá en Misiones por varios años.
algunos intercambios con la gente del Diálogo Florestal de Brasil, de nuestros vecinos, la iniciativa de New Generation Plantation, que también es una iniciativa de diálogo, en definitiva. Y bueno, un poco es un poco la experiencia, algunas notas de esos distintos momentos y distintas oportunidades de intercambio con otros en ese diálogo forestal de acá de Misiones, bueno, justamente con gente que está presente acá, como Florencia, por ejemplo, del PFC, con gente de la Facultad de Ciencias Forestales, que he visto que hay varios colegas, también del Instituto de Biología Subtropical del CONICET, para Ignacio, que es el ámbito, digamos, de investigación, el Consejo Nacional de Investigaciones. Así es que, bueno, un poco también en el día a día de mi trabajo actual, ¿no? De interrelación con alumnos, con docentes, por ahí de organizaciones o universidades variadas, de carreras variadas, no solo del ámbito forestal, y también con empresas del final de la cadena, usuarias de productos forestales, que muchas veces cuando empezamos a hablar y a hilar más fino de por qué eligen un producto de base forestal, bueno, no siempre son tan claros los motivos, digamos, ¿no? A veces bajan como lineamientos corporativos y muchas veces uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Y contrastes. Así que simplemente para como un breve repaso, digamos, de la organización a la que represento, que es una asociación civil sin fines de lucro a nivel internacional, como es el FCC, que promueve el manejo forestal sustentable, que tiene su equivalente en la Argentina, que es esta asociación civil que yo dirijo circunstancialmente, y que tiene una estructura democrática como base de funcionamiento, que también promueve el diálogo justamente y la discusión de manera activa, ya que los miembros representan los intereses ambientales, sociales y económicos y tienen poder de votación en tercios equivalentes. En la práctica, en el día a día, el sistema de certificación se aplica, se lleva a cabo a través de normas escritas, que se aplican tanto en el bosque como en las etapas de transformación. Es un poco en los números actuales, también aprovecho ahí como para compartir alguna información. Lo que se refiere a manejo forestal, que sería la curva de la izquierda, que estoy viendo que no está tan claramente identificada, se refiere a las industrias, a los procesos de transformación. Estos son los números a nivel global, que son del orden de 50.000 industrias las que hoy cuentan con certificación de cadena y custodia FCC, son aproximadamente unas 120 en Argentina, y en lo que se refiere a superficie certificada, hay un total de 230 millones a nivel mundial y 580.000 en la Argentina. Bueno, algunas de las empresas que están trabajando un poco también en esto, retomando el hilo de lo que comentaba Ignacio, ¿no? La llegada del sector forestal a sectores muy diversos, con lo cual tenemos, si se quiere, un público que no solamente es usuario, pero sino también de alguna manera formador de opinión sobre estos temas, y hay que ver cómo ellos interpretan al sector forestal. Con eso que ya adelantaba Ignacio, esto de cómo se percibe, ¿no? El hecho de cortar un árbol como una cosa, como un sacrilegio, y sin embargo también les parece una buena solución poder reemplazar el plástico por una bolsa de papel, ¿no? Entonces hay como ciertas confusiones también ahí ocurriendo en el día a día. Ahora, haciendo un poquito de contraste con esto que presiento, también voy a presentar un poco la perspectiva, si se quiere, desde el terreno, digamos, de cosas que también ocurren en el terreno y que creo que es importante verlas también, tomar conciencia o recordarlas más que verlas. Ustedes creo que todos los conocen, las tienen vistas, y tienen que ver también con cosas que ocurren realmente también en este ámbito rural, forestal, a veces en el de los bosques nativos, a veces en el de los bosques implantados, pero que tiene que ver con cuestiones que no están bien desde la base y sobre las cuales también es importante trabajarlas y no negarlas, sino más bien reconocerlas y trabajarlas activamente, cuestiones detectadas no por FCC, sino por los propios organismos de control haciendo su trabajo, digamos, lo cual corresponde y está muy bien que así sea. No solamente en los temas sociales, sino también en temas de pérdidas de bosque nativo.
Esto sin entrar todavía en la confusión que muchas veces vemos entre una cosecha forestal, una tala rasa y una deforestación, un área deforestada propiamente dicho, ¿no? Pero más allá de eso. Esto simplemente como para seguir en el contexto, ¿no? Si bien tenemos una visibilización y un uso a nivel masivo, internacional, diverso en cuanto a los sectores productivos que están hoy usando los productos forestales, también tenemos estas situaciones que también hacen al sector. Entonces, cuando nos preguntamos cómo nos perciben, creo que tenemos que poner también un poco toda esta diversidad de cosas en la balanza, ¿no? Y digo, nos perciben porque yo me siento como parte del sector, aunque no sea ingeniero forestal, pero sí, digamos, mi corazón late a través de los bosques, así que me siento muy parte de todo esto. Pasando un poco a esto de las perspectivas y un poco lo que proponía en el título, ¿no? Creo que por un lado hay una percepción de cercanía, digamos, la cercanía del poblador rural, de la persona que vive en una pequeña o mediana ciudad, en el entorno forestal donde se produce y se transforma el producto forestal. Con relación a la experiencia directa, podría decir que, bueno, que por un lado puede percibir esos impactos negativos o algún impacto negativo de los que vimos recién, u otros, como puede ser el estado de un camino, o puede ser la sombra que le hace una plantación, o la molestia que puede llegar a generar el polen cuando llega la época de la primavera, y son impactos concretos, reales, cosas que la gente vive en carne propia y que creo que también hacen al sector y tienen que ver con ese público local cercano como un tema de agenda para considerar, por lo menos, reconocer. También diría en términos más generales que la actividad forestal está fuertemente arraigada en muchos sectores del interior del país, dirían en todo el norte del país, por lo menos en las 10 provincias o 12 provincias del norte grande, la actividad forestal tiene un rol fundamental en relación con la ganadería, con el aprovechamiento de la leña y más aún con la industria, que sabemos que hay una presencia con el sector de plantaciones en Mesopotamia, pero en el resto del país también, una actividad asociada con aserraderos, con carpintería, con productos no madereros, que aunque no en todos los casos alcancen el mercado, sí claramente hay un arraigo y un contacto directo con los bosques, lo cual creo que para todos estos pobladores de cercanía, es el bosque un valor, digamos, ¿no? Un valor muy importante, que lo sienten, lo perciben cerca, que incluso es motor de desarrollo, de agregado de valor, de la evolución de la infraestructura en el sector rural. Así que diría que en términos generales esa experiencia directa es positiva y es muy interna, sin negar que en algunos casos es un factor de preocupación o de impactos directos, ¿no? Sin negar eso en particular. Después, en lo que se refiere a la generación de empleo, lo mismo, digamos, un poco asociado también con lo anterior, esta cercanía con el bosque, y enfoco la generación de empleo, especialmente cuando ya se trata justamente de emprendimientos que generan empleo para terceros, más allá de lo que sería el empleo, la subsistencia en el ámbito mismo familiar, ¿no? Y ahí hay claramente, bueno, una percepción en general diría positiva, digamos, porque por este vínculo justamente histórico además también, ¿no? Por lo menos en lo particular para lo que es Misiones, la vinculación con el uso de la madera y el trabajo en el bosque, en el aserradero, es algo muy arraigado, ¿no? Más allá de los contrastes que mostré en la filmina anterior, pero sí hay una valoración positiva como el sector forestal genera y ha generado históricamente oportunidades laborales y de crecimiento, ¿no? E incluso si esa relación de trabajo es más directa, más personal o del entorno familiar, incluso llega a un nivel de fidelización muy importante que genera un vínculo con la empresa forestal o el productor forestal muy, muy intenso, digamos, ¿no? Estas cosas que se dan muchas veces en el ámbito rural entre quien genera el empleo y el productor, el dueño, digamos, ¿no? Obviamente la reputación de la empresa es algo que entra en juego en esta valoración
y cuál es la percepción social que hay sobre la empresa, digamos, la empresa empleadora. Esto me parece que es especialmente visible en el sector de la Mesopotamia, donde hay un sector forestal instalado con empresas medianas y grandes. Esto como referencia para Ignacio, emprendimientos de 5.000, 50.000 y hasta cercanas a las 200.000 hectáreas, que obviamente bueno, generan trabajo en silvicultura, en aprovechamiento, en transporte y demás. Entonces, generan un movimiento en lo que se refiere al empleo considerable, ¿no? En estas dos provincias de la Mesopotamia, Corrientes y Misiones, que administran más o menos 400.000 hectáreas cada una plantadas, realmente hay una actividad asociada a lo forestal muy grande, ¿no? En lo que se refiere al rol con la comunidad, bueno, depende obviamente, ¿no? Depende cómo la experiencia en particular funciona, pero en muchas ocasiones esa empresa forestal de la cercanía es una empresa que tiene un rol, es a quien se le puede pedir apoyo en alguna actividad relacionada con la salud, con lo social, con el desarrollo, sin ánimo de idealizar, pero es por la capacidad, digamos, en general instalada en Mesopotamia de las por lo menos medianas y grandes empresas, hay un impacto en la comunidad, digamos, son referentes, ¿no? Probablemente en otros sectores, digamos, en la región chaqueña es distinto, digamos, no hay esa presencia tan marcada de empresas medianas grandes, no hay alguien a quien recurrir para, ¿no? Es distinto, me parece que en el sector de plantación en Mesopotamia eso, por ahí, por la escala de las empresas es algo que ocurre, digamos, bajo el título de responsabilidad social, bajo el título de buen vecino, bajo el título que sea en definitiva, ¿no? Y después sobre los temas ambientales, cuando estamos hablando de ese vecino de cercanía, diría que en general tiene un interés limitado sobre el tema. ¿Por qué? Porque aunque ocurre en su propio entorno, en general tiene poco conocimiento de lo que se refiere a áreas de conservación que pueda tener una u otra empresa forestal. O cuán bien o mal maneja, no sé, cuida el suelo dentro del campo, o cuánta materia orgánica retiene cuando hace la cosecha. Son cosas que en el ámbito rural, por el uso, porque es algo habitual, de manera muy similar pasa con el tema agroquímico, es algo que está asumido, es generalizado. No es un tema, diría yo, en principio, de gran preocupación en el vecino directo, digamos, en el poblador rural. Y la vista de un camión cargado con madera es equivalente a trabajo, es producción, es materia prima para un aserradero. Entonces, un camión cargado de madera, especialmente si es de madera de pino o eucalipto, es un buen síntoma, digamos, cuando un poblador vecino ve un camión cargado. Si es madera nativa, bueno, yo diría que cada vez empieza a haber más preocupación, no solamente por ver el camión cargado, digamos, por la foto del camión, sino más bien porque ese poblador rural en general ve que hay cada vez menos de especies valiosas y diámetros cada vez menores. Y esto es algo que sí se observa incluso en el ámbito rural, a pesar de la cercanía con los aprovechamientos y demás. Me voy a una perspectiva urbana, una perspectiva de un consumidor final, alguien que vive en una gran ciudad, lejana a estos sectores de producción, y esto lo cuento un poco por esto del contacto con empresas que son usuarias, que eligen productos, y eso me da oportunidad por ahí de hablar con alguien que está en el área de compras y que le dieron el mandato de que en vez de comprar plástico compre papel o cartón y no tiene muy clara idea o se hace una idea vaga de por qué esto ocurre. Y lo mismo con jóvenes, digamos, universitarios o de secundario, eh, que de una u otra manera escuchan de los bosques. Bueno, esto de que la cosecha es igual a la deforestación, como un tema, digamos, que no se diferencia. Una imagen idealizada y lejana del bosque, pero como algo intangible, mejor no tocarlo, ¿no? Una imagen, diría, también creada en general por la simplificación periodística y las campañas de ONGs, que es como le llega la información en general a estos consumidores urbanos, digamos, ¿no? Por campañas y cosas que ven
hoy en día mucho más en las redes, 10, 20 años atrás, y ni hablar si nos vamos a la época de la cumbre del 72, era fundamentalmente a través de lo que se veía y se consumía en la tele, digamos, ¿no? O lo que uno escuchaba a través de los docentes. Así que esta imagen idealizada del bosque, pero como algo que es mejor no tocar, con desconocimiento básicamente del origen del producto, si agarra una caja de cartón, no tiene muy claro de dónde viene, digamos, sabe que viene de una fábrica, pero le cuesta, digamos, asociar que esto es un producto forestal. Y cierto conocimiento de los desafíos ambientales en el ámbito urbano, pero en general con desconocimiento, ¿no? Del ámbito rural, natural. Sobre el tema agroquímicos, una posición radicalizada, por supuesto, digamos, de oposición. De ninguna manera interpreta, digamos, que un producto fitosanitario es equivalente a una receta que puede dar un médico de un producto que en la adecuada dosis, momento y forma de aplicación puede generar un determinado impacto positivo, etcétera. Digamos, en general es tema agroquímico, no hay punto medio. Y los temas sociales de la actividad forestal, completamente ajeno. Ni sobre el empleo, ni la relación con los vecinos, completamente fuera del radar, ni de la realidad rural, digamos, ¿no? Es un tema totalmente desconocido y desasociado del papel que usa en la escritura o de cualquier otra cosa que pueda venir del mundo forestal. Digamos que les llegan los temas ambientales por medio de prensa y campañas de ONG y demás. Pasando un poco más al ámbito de las ONGs, digamos, esta perspectiva del desarrollo sustentable, ONG, formadores de opinión, algunos académicos, algunos periodistas. Bueno, ahí esta idea de producción más conservación empieza a hacerse un poco más tangible. No es generalizado, no son todas las ONGs. Tengo otra filmina dedicada a ese otro tipo de ONGs, pero sí me parece que es importante reconocer y ver que cada vez más empieza a haber una mirada un poco más balanceada, un poco que reconoce un poco más que existe producción conviviendo con conservación. Pone en la balanza estas dos cosas, cierta disponibilidad al diálogo, se interesa por conocer un poco más de las acciones, los compromisos, de repente hasta es un poco más propositivo, reconoce las mejores prácticas, que no es lo mismo, digamos, que no da todo igual, que no es lo mismo las filminas que mostré hace un ratito con un buen campamento forestal o condiciones de seguridad adecuadas, etcétera. Sobre el tema de agroquímicos, diría que de todas maneras existe desconocimiento, aunque bueno, asociado a las mejores prácticas, puede llegar a aceptar o asumir que se pueden hacer las cosas bien, pero de todas maneras me parece que es un tema en el cual la desconfianza lo atraviesa. Claramente me refiero al tema agroquímicos asociado con el manejo de plantaciones. En el bosque nativo no está en la agenda, ¿no? El tema agroquímico. Y por último, este tema de los bosques nativos está entre sus temas de interés, el tema del bosque nativo, aunque le cuesta mucho pensar en el aprovechamiento sustentable del bosque, ¿no? Creo que un poco asociado a las pocas experiencias por ahí a nivel nacional que tenemos en este sentido, ¿no? Hay que reconocer ahí, ser autocrítico. Probablemente si nos vamos a Suecia, Noruega, cualquiera de esos paisajes, o a la misma Alemania, y le preguntamos a una persona qué problema hay con usar el bosque nativo, probablemente a ninguno le preocupe lo más mínimo. Le parece lo más natural, hace 100, 200, 500 años que vienen usando los bosques y bien o mal los han logrado mantener. Acá todavía lo asociamos con, y bueno, las miles de hectáreas que se pierden por año, las denuncias constantes del sector ambiental, entonces bueno, es un tema que cuesta, digamos, ¿no? El tema de aprovechar el bosque nativo, si le damos a elegir a un ciudadano o incluso a una ONG, va a decir, mejor conservar y no tocar. Eso entre los forestales yo sé que no es el camino, pero estoy tratando de reflejar
la percepción, digamos, que yo tomo de estos distintos públicos, ¿no? Y un poco ya cerrando la última, Jaime, permitime, un poco más esta percepción del ecologismo, que me la dejé para el final porque diría que por ahí es la más descripta, creo que es la que más identificada está, que tiene, bueno, al típico naturalista, eh, digamos, si pudiera convertir al país entero en un parque nacional, lo preferiría. ONGs, diría, de ese pensamiento más, pensamiento y acciones muy asociados al tema de especies y ecosistemas, ¿no? Con esa visión tradicional de para conservar especies y ecosistemas necesitamos áreas protegidas, lo cual es una herramienta que existió, que existe y ojalá siga existiendo, pero que nos da soluciones en una porción muy limitada del territorio, porque la superficie protegida del país, formalmente protegida, es pequeña, y si pasamos de la formalmente protegida a la efectivamente protegida, nos quedamos con una superficie menor aún, obviamente. Así que claramente, bueno, este es un tema para discutir, por supuesto. Sin duda que hay un fuerte rechazo a las plantaciones por la transformación del paisaje, obviamente, sean pastizales, sean bosques nativos, sea el paisaje que sea, en esa visión ecologista es mala palabra, ni hablar con los agroquímicos, de ninguna manera asumidos como fitosanitarios o con ningún otro término sinónimo o expresión, es como tema de combate. Monocultivo no son árboles como titular de campaña, no son bosques como titular de una campaña que se hizo y que por ahí algún video, así como unas posiciones me parece como muy definidas, muy fuertes. Y ya cerrando un poquitito, bueno, este tema del monocultivo además asociado no solo con la pérdida de biodiversidad, sino también, y acá creo que sí hay un tema legítimo, este tema de la invasión, ¿no? De las invasiones biológicas, digamos, ¿no? En el caso de esas especies exóticas invasivas, como es el pino en algunos ambientes, más pastizales y humedales en época de sequía, que me parece que ahí hay un tema para atender. Obviamente en la estepa patagónica ni hablar, en Corrientes creo que también, bastante claro, no tanto así en Misiones, pero sí un tema que está presente ahí asociado con el tema monocultivo. También el tema del consumo del agua, hay que ver dónde esto es una preocupación más o menos legítima, pero también es un clásico. Incluso diría a nivel de literatura internacional, por ahí ni siquiera termina siendo un tema tan nacional, pero está presente, digamos, ¿no? Digo porque en la Mesopotamia el régimen hídrico y la cantidad de precipitaciones me parece que hace que de hecho sea un tema menor, pero no deja de ser un tema de la agenda, en definitiva, ¿no? Y por último, bueno, por supuesto, bosques nativos y su aprovechamiento. He leído alguna vez frases, algo así como que un camión cargado de madera nativa es como un cortejo fúnebre. Eh, Cosas, digamos, que lejísimos de la posibilidad de pensar en el aprovechamiento. Y a mi manera de ver, un poco llamativamente, los temas sociales ni siquiera entraron en la filmina. No existen los temas sociales en la ruralidad. Para un ecologista clásico se trata de especies, se trata de ecosistemas, pero si hay gente o no hay gente, parece que fuera un tema este, anexo, digamos, y ajeno, y no importa el desarrollo, no importa el empleo, no importa la calidad del empleo, son temas que están fuera de esa agenda y me llama la atención, digamos, lo remarco porque me llama la atención, ¿no? Una valoración por lo natural, que está súper bien, pero me llama la atención que no tiene el mínimo correlato con los de la propia especie, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, así es un pequeño pantallazo. Como les dije, no es nada científico, es una compilación de perspectivas, miradas. No sé si ha aportado en algo, ¿no, Jaime? Pero te paso la palabra, te agradezco por el espacio y bueno, a disposición para conversar. Gracias, Esteban. Ambas ponencias han sido más que interesantes porque plantean grandes desafíos
esto último que vos estás diciendo, por lo que uno a veces comparte o lee, en Europa hoy hay grandes debates sobre el tema de la ruralidad, o sea, grandes los grandes incendios que tiene España tienen que ver con ese abandono de la ruralidad y donde, en definitiva, en todo esto, la centralidad está en poder tener bienestar, bienestar humano sustentable, poder tener posibilidades ciertas de desarrollo. Y esto que has comentado vos desde las perspectivas de los distintos actores sociales de la actividad forestal, que es muy real y que la vivimos a diario, son cuestiones sobre las cuales están los desafíos para adelante donde tenemos que trabajar fuertemente. Ignacio terminó la charla diciendo que lo forestal o las ciencias forestales ya no es una cuestión de técnicas, sino de abordar la cuestión social. Y eso que vos planteaba, Ignacio, de la fragmentación de la institucionalidad forestal, la vivimos también en nuestra región y lo que a veces hace difícil poder plasmar a veces una política forestal de Estado en el tiempo. A veces hay superposiciones, hay cuestiones que hasta parecen ser contradictorias, pero que bueno, si la sustentabilidad no lo pensamos desde una manera integradora y donde hoy no hay que tomarlo como cuestiones, como este criterio de los tres pilares, sino como una cuestión que nos vincula en toda nuestra cotidianidad y en nuestro desarrollo cotidiano. Está abierta la posibilidad de preguntas a Ignacio, a Esteban. Si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, sí, Rubén, Buenas tardes, ¿se escucha? sí se escucha. Un gusto escucharlos a ambos, Ignacio y Esteban, coincidiendo, aprendiendo y coincidiendo plenamente. Hay un tema que había notado primero con Ignacio y se engancha con lo que recién comentaba Esteban. Nosotros en Misiones tenemos un inicio de debate, digamos, con algunas organizaciones ecologistas y algunas organizaciones de agricultores que se refieren al tema que planteaba, uno de los temas que planteaba Esteban respecto del monocultivo. Nosotros, Misiones, la verdad que en términos comparativos con nuestras regiones vecinas de Brasil y Paraguay, e inclusive con el problema de la deforestación en el Parque Chaqueño, es un lugar donde hay bastante armonía entre conservación y producción. Y la pregunta primera a Ignacio tiene que ver con la agroecología que estaba al principio de su presentación, porque parte de esta gente que está promoviendo que, por ejemplo, se deje de plantar pino en Misiones, promueven la agroecología, la producción de alimentos. Misiones importa muchos alimentos del resto del país. No sé cómo ven ustedes la posibilidad de que ese sistema de producción agroecológico logre la escala necesaria y la competitividad, por supuesto, comparando con la agricultura tradicional. Es muy buena pregunta. Concretamente, yo creo que la agroforestería ha sido como una gran olvidada de todas las políticas y planteamientos. Fíjate, en los subsidios europeos a la agricultura te descontaban la superficie ocupada por árboles de tu superficie en hectáreas elegible. Y eso provocó, por ejemplo, una pérdida de densidad en los alcornocales portugueses y españoles de producción de corcho y una dificultad muy grande de mantener ese sistema silvopastoral. Yo creo que ahí, evidentemente, es un mundo muy competitivo, que es una explotación agrícola extensiva compitiendo en Europa con las granjas de 5.000 vacas, ¿no? Es complejo. Pero nosotros pensamos que sí, que evidentemente tiene un lugar importantísimo y hay una tendencia de renacimiento y de renovado interés por los sistemas agroforestales en general.
No conozco el caso de ustedes, cuál sería el modelo económico que tiene que soportar un sistema así. Pero evidentemente es necesario y positivo avanzar en esa compatibilidad de la producción alimentaria con la producción forestal. Un principio básico de la bioeconomía para nosotros en Europa, que está muy establecido a partir de la crisis de los biocombustibles, es esto de la alimentación primero, ¿no? Y eso también es un argumento en favor del bosque en el sentido de que compite por la tierra, pero compite menos por las mejores tierras agrícolas que otros usos de la tierra, otras bioeconomías. Pero sí, o sea, alimentación primero es necesario y siempre estamos en un debate entre mercados de exportación, mercados locales, desarrollo local versus... Entonces yo creo que compatibilizar esas herramientas es importante y ahí están los procesos de participación, la empatía con las necesidades locales. Yo creo que ustedes tienen una ventaja muy grande y es ese territorio inmenso que tienen con la posibilidad de compatibilizar usos. O sea, es perfectamente compatible áreas de monocultivo productivo con áreas silvopastorales, con áreas de bosque nativo sin tocar y manejado. Tienen un gran una gran posibilidad de hacer un mosaico de usos y estoy seguro que ahí la agroforestería tiene un gran papel, eh, sin duda. Y además hoy día yo creo que muchas nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el corcho tiene un problema en Portugal de que tarda 15 años en entrar en producción, pero sin embargo uno puede hacer entreplantado de otras cosas aromáticas de alto valor, otros mercados también bioeconómicos emergentes. En fin, hay que buscar el modelo económico y seguramente las políticas adecuadas, la imposición y los impuestos adecuados. Y hace falta como en todo, un enfoque territorial y una complicidad de actores para sacarlo adelante, sin duda. No sé si te he respondido. Pero la agroforestería está de moda, digamos, a nivel de discurso y como planteamiento teórico. En Europa también va retomando mucha importancia y es cuestión de ver hasta dónde ese espíritu positivo se plantea en realmente implementaciones reales. Y me partió la cabeza, de hecho, cuando cerraste la presentación, Ignacio, de que la ciencia forestal es una ciencia social. Es una provocación, ¿verdad? Es una provocación, pero yo personalmente reflexiono mucho dónde están ¿no? los retos y siempre a una escala en cualquier pueblo que uno baja o en un debate en Bruselas a otro nivel, es esta división entre visiones del bosque es enorme. Y los conflictos, por ejemplo, un parque natural en el País Vasco, sin más, ¿ah? Los conflictos entre los ganaderos y los forestales siguen ahí. Siguen ahí. Entonces, normalmente el forestal dice, no, esto no se puede. Y ahora, por ejemplo, con la conservación, no, es que aquí tengo un matorral, las mariposas, no sé qué, con tal, tú saca tus vacas. Entonces, esos conflictos forestales, ya sea por la producción o por la conservación, con otros usos, siguen estando presentes en nuestro mundo donde la ruralidad no es lo que era hace 50 años, ¿verdad? Y ser capaces de entender esos conflictos, tener herramientas para enfrentarlos y asociarlos, ¿no? Lo que ha presentado Esteban, ¿no? Ser capaces de entender, igual de una manera más profunda incluso, ¿no? O sea, con esa investigación científica, entender cuáles son las cosas que subyacen, cuáles son los valores que estoy tocando y ser capaces de abordar esa problemática, eso es fundamental hoy día para un forestal. Yo lo veo casi como un resolvedor de conflictos, ¿sabes? Y luego viene la técnica forestal que es valiosísima, pero se queda corta idea, ¿sabes? Yo creo que tenemos que desarrollar mucho esas capacidades, porque realmente ahí están grandísimos retos. Y además en ese mundo que tú decías que es verdad de la fragmentación de políticas, yo tengo que hablar con el de clima, y tengo que hablar con el de protección civil, y con el planificador urbano, y tengo que hablar con la Pepsi-Cola. O sea, tengo que tener una capacidad y unas habilidades que ya no son mensurar, o sea, tengo que tener desarrollar unas herramientas personales muy diferentes, porque lo demanda la situación, ¿sabes? Esa es un poco la reflexión de que es también una ciencia social y mm, quizás la frontera de la profesión está ahí. Esa es pero no deja de ser una provocación, dicho así. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián, ¿Me escuchan? Sí. sí, te escuchamos. Buenas tardes, gusto escucharlo a los dos, a Ignacio, Esteban.
agradecerle del Instituto Forestal. La verdad que uno nunca deja de aprender dentro de las ciencias forestales y ambientales. Mi pregunta va un poco para los dos, pero digamos, tiene que ver con los dos. Ignacio hablaba de la sociedad que entienda y apoye. Entonces mi pregunta va, ¿alguien discute hoy sobre las bondades del bosque? ¿O alguien de la sociedad discute sobre que es bueno plantar un árbol? ¿Alguien discute dentro de la sociedad todos los beneficios que trae el bosque? ¿Por dónde debería pasar la cuestión ambiental? Porque yo lo que veo que desde ese año 72, allá en Estocolmo, más de 120 países participaron, establecieron principios y es como que hoy volvemos, ¿no?, a foja cero y empezamos a replantear las mismas cuestiones. ¿No estamos llegando a los líderes políticos? Esa es mi pregunta. ¿No estamos llegando a la política? Esa es mi pregunta. ¿No deberíamos participar de la política? Porque yo entiendo desde mi punto de vista que la sociedad sí entiende lo que es el bosque. La sociedad no juzga los bosques, a mi entender, y yo lo veo a mis hijos. Mis hijos adolescentes, ellos tienen muy introducido el tema ambiental, no solamente con los perros, con los pájaros, con los árboles. Son muy cuestionadores de lo que estamos haciendo nosotros, nuestra generación. Entonces digo, mi pregunta es, ¿realmente necesitamos una sociedad que nos entienda y apoye, o la sociedad nos entiende y nos apoya, pero no logramos dar ese paso cual y cuantitativo porque los líderes nos acompañan? ¿Quién va primero? Era- Mira, te conté, Como te digo quieras, lo que yo Ignacio. pienso. Lo que pienso de esto es la pregunta del millón, evidentemente. Cualquier discusión forestal hoy día en cualquier parte acaba siempre hablando de estos temas, ¿ah? Es verdad. Pero yo pienso una cosa, mira, hay una encuesta que hizo la Comisión Europea, una encuesta telefónica a ciudadanos europeos sobre qué piensan de los bosques, ¿no? Y el resultado es fascinante. Te preguntan, ¿para qué quieres que se use el bosque o para qué debería manejarse más el bosque? Biodiversidad, recreo, protección, productos, energía. Lo mismo en Austria que en Portugal, lo mismo en Luxemburgo que en Alemania. Con diferencias, ¿eh? En algunos países la dimensión económica emerge un poco más. Austria, un poco los nórdicos, ni tanto como uno puede pensar, ¿eh? Eso es una cosa general. Segunda contradicción. Le preguntan, ¿tus bosques se gestionan bien? Muy bien. Y los del vecino no tan bien. Los alemanes dicen, mi bosque se gestiona bien, pero el de los franceses creo que no. ¿Ah? Y tercera pregunta, dice, ¿cuáles son los grandes peligros del bosque? Te lo puedes imaginar el primero, incendio. El segundo, las prácticas forestales. Las prácticas forestales son el segundo enemigo del bosque después de los incendios. En una población que piensa que sus bosques están gestionados porque no sabe que se gestionan. Alemania produce 100 millones de metros cúbicos y los alemanes piensan que la amenaza de sus bosques es la gestión forestal. Entonces, vivimos en un mundo de enormes contradicciones. Tú lo has planteado antes, o sea, los árboles son buenísimos, pero si es exótico es malísimo. O sea, vivimos una xenofobia vegetal, ¿no? Es terrible. Entonces, tenemos una confusión de las plantaciones. O sea, si me entero que es una plantación ya no me gusta. Si es un bosque me encanta. Otra experiencia personal. Vas por el monte y te dices, jo, Euskal Herria, Euskadi, qué bonito es. Montes verdes, paisajes. Y le dices, mira, bueno, todo ese verde más oscuro son pinos radiata exóticos, claro. Y lo que está más allá son eucaliptus y la puntita morada es porque les falta fósforo, yo qué sé. Ah, y la gente se queda de piedra. Hostia, ¿cómo es esto? Mi paisaje bonito resulta que son pinos, no lo entendía, ¿sabes? Hay una contradicción entre la mentalidad que la gente se hace, el apoyo al bosque en abstracto y luego la realidad que se le mezclan de ideas. Y lo que decía Esteban es la clave, la experiencia personal. La gente no tiene horas bosque. No tiene horas bosque, tiene muy poca experiencia personal en estas cosas y eso es una gran dificultad. Entonces, te voy a contar la última, si me das, última contradicción, un proyecto en Gales. Dices, ¿tú de qué quieres las ventanas y la puerta de tu casa? ¿De roble, de pícea o de pino? ¿Qué dice la gente? Roble, por supuesto. El árbol de Europa. Roble, claro que sí. Robur, maravilloso árbol de Europa.
le pones a otro grupo, o le pones una ventana de roble, una de pino, una de picia, ¿cuál eliges para tu casa? La de picia, que es más blanquita y más bonita y más ligera, ¿sabes? O sea, vivimos en una contradicción absoluta en todo en todo. Entonces, en los debates forestales, yo que estuve mucho tiempo representando propietarios forestales en Bruselas, casi todos los que intervienen no son forestales, no tienen conocimiento, son abogados, economistas, incluso los que representan al sector y a propietarios, ¿no? Y luego está el mundo ONG, que también tiene su otra visión de lo que sea. Te habla un investigador de suelos, te habla de su cachito. Entonces, tenemos ese debate muy, muy fragmentado. Entonces, para mí, lo principal, lo único que lo puede unificar, es lo que decía Esteban de la experiencia personal cercana y cómo estimulas eso. Entonces, fíjate, la última, en el País Vasco y en Europa, en muchos sitios, no hay procesos de participación forestal cuando se hace un plan de gestión. Los procesos que están entrando ahora vienen por medio ambiente, porque te obligan ahora a hacer un informe ambiental de tu plan de gestión. El mundo forestal se tira los pelos, dice, yo tengo un plan de gestión sostenible y me lo tiene que informar de ambiente, pero si esto es sostenible por definición, pero es que has perdido la licencia social, ¿sabes? Has perdido esa licencia social. Viene medio ambiente, pero eso es medio ambiente, hacen un proceso de participación. Eso que se ve como un problema, igual ustedes tienen una situación diferente, ¿ah? Es una oportunidad. Es una oportunidad. Que la gente discuta. Cuando tú pones a discutir a la gente y plantear, la gente empieza a entender, mis cuentas municipales necesitan de esta gestión, soy empático con el del aserradero, el empleo. Entonces ahí se genera una interacción, unas conversaciones cruzadas, que genera una cultura forestal. Eso que hace Esteban, conversaciones cruzadas de múltiples actores y vas generando. Y eso es lo que no tenemos en la base. Entonces, hablamos de bosque, pero no hablamos de lo mismo. Y entonces todo el mundo te llama al bosque, pero luego en realidad no sabe de qué estás hablando, ¿sabes? Y luego ve una corta y qué es esto, y ve, ¿no? Todas las contradicciones que hemos comentado. Entonces, yo creo que las campañas de comunicación son inútiles, porque cuando tú lanzas un mensaje triunfalista del bosque es bueno, los grupos tienen sus propias redes internas, lo filtran, hay mucho trabajo de estas redes sociales. Lo que hay que hacer es enganchar en la conversación, y eso es un trabajo de poquito a poco, pero ir enganchando y esas dinámicas, ¿no? Y hacer que todo el mundo sienta más. Esa es mi idea. ¿Sabes? Yo no creo que haya una solución fácil. Y la última, los políticos son ciudadanos. ¿Cuántos parlamentarios o cuántos concejales de Misiones han ido a un aserradero moderno? ¿Cuántos conocen? Porque te digo, hay otros estudios de percepción, un estudio de la Dirección General de Industria. El sector forestal se percibe como un sector, así a lo bruto, primitivo, depredador, lleno de barro, no tecnológico, donde yo no quiero trabajar. Esto es un estudio del 2006. Y sin embargo, el sector forestal es un sector megamoderno, tecnológico, también lo puede ser. Hay una escala muy grande, hay de todo tipo. Pero quiero decir, entiendo, entonces, ¿cuánta gente ha tenido esa visión personal? ¿Ha visto el lasercito marcando? ¿Ha visto la eficiencia, cómo recoge el serrín? Cómo, ¿sabe lo que no? Entonces, falta esa dimensión personal. Y entonces, los políticos son ciudadanos ante todo. Entonces, los políticos no quieren monocultivos, ¿no? Porque su conexión con en su conexión con el mundo forestal son un ciudadano normal y corriente. Entonces, es un trabajo. Y mira, Finlandia tiene un programa dedicado, le llaman la Finnish Academy, que se llevan a políticos al bosque, les invitan a unas jornadas, discuten con el sector forestal, les hacen una visita por un tema y van eso haciendo años y años trabajando con líderes empresariales, políticos. Los austríacos llevan muchos años con este trabajo de enganchar políticos, llevarlos a ver industria, jornadas, diálogos, excursiones. O sea, se puede trabajar sistemáticamente en esos sectores también. Hace falta voluntad política, algo de recursos y hacerlo, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí, ¿eh? Yo creo que es verdad que la gente quiere el bosque. Hacemos muchas campañas de plantar un árbol y luego cuando lo cortas, ¿qué haces con eso? Comunicamos el árbol, pero no el bosque como una cosa dinámica que se gestiona. O sea, cometemos muchos errores en la comunicación. Es verdad que la gente ama al bosque, pero no sabe lo que es la gestión forestal y cuando le gusta no sabe ni lo que es muchas veces, ¿sabes? No sé, me he extendido mucho, pero te quería dar una Está bien. respuesta muy personal. Agrego algo ahí sobre eso, Ignacio. Por un lado, que somos seres emocionales mucho más que racionales y respondemos y actuamos en función de las emociones. Eh, Así que bueno, creo que también tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Y a veces no alcanza solamente con los datos duros, digamos, ¿no? A veces no solamente a través de la razón
es que vamos a convencer o a cambiar una opinión. Y me conecto con lo que decías del crear una cultura forestal, de que esa conexión espiritual que tenemos con los bosques y que a todos nos gusta entrar a un bosque o a una casa hecha de madera que genera una sensación, digamos, de agrado y que está ahí a flor de piel, eso que se pueda ojalá ir traduciendo, ir vinculando con las demás componentes de la actividad forestal, sea la generación de empleo, pero también un tratamiento honesto sobre los impactos, sobre los problemas, sobre las preocupaciones. Necesitamos también tomar esos temas, hablar del tema agroquímicos, reconocer y diferenciar lo que está bueno de lo que no lo está, del impacto que tiene o no tiene en el agua, del impacto que tiene o no tiene en la biodiversidad, que no todo está Importantísimo. bien ni que todo está mal. Importantísimo, eso que dices, importantísimo. La gente que sabe comunicación te dice, cuando la gente desconfía de un sector, los mensajes triunfalistas destruyen más que ayudan. Porque es como si la industria nuclear te dice, es que esto es fantástico, si mira qué buenos somos, salvamos el planeta. O sea, tú dices, ¿qué? Pero, o te viene el banco, el FMI, el Fondo Monetario, y te dice, es que nosotros, fíjate lo bien que hacemos, tú, una campaña de publicidad estupenda, tú, Fondo Monetario, o sea, ¿qué es esto? Entonces, lo que tienes que hacer es lo que dices tú exactamente, mostrar casos concretos, reconocer problemas, cómo los estás abordando, no haces todo bien, pero cómo vas mejorando, eso comunica, y en casos y con realidades, no en general, no en abstracto, nuestra gestión, no, no, en este bosque, en esta empresa, con este agroquímico lo hemos reemplazado por este otro, estamos avanzando, esa honestidad es fundamental, totalmente de acuerdo, fundamental. Y separar lo bueno de lo malo. Cuando alguien se la manda, pues se la mandó, hay que sacarle del FSC o del PFC y no decirle, no, venga, todos juntos. No, no, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Importantísimo. Porque con marketing no se hace nada, al final tiene que haber una realidad detrás. Y hay que trasladar esa realidad. Bueno, Ignacio, realmente la respuesta que han dado en esta última, la pregunta que hizo Sebastián y ese comentario, vemos que no, que esto es una problemática global y donde hay grandes desafíos para los que estamos en esto, para las ciencias forestales. Y esto que vos has dicho, esto último, es a veces el error que solemos cometer cuando ante un sector que desconfía a la sociedad, planteamos todo lo bondadoso que tiene el sector y eso parece que es como un combustible que enciende más la contrariedad hacia el sector. Creo que tenemos un gran desafío por delante, que tenemos que tener más esa mirada social, que a veces cometemos errores en ese transitar cuando pretendemos que la gente perciba lo que a veces nosotros percibimos y es todo lo contrario. Y coincido contigo que vivimos un mundo que es altamente contradictorio, ¿no? Donde hay mucho por construir y por hacer, y creo que estos espacios de diálogo, de reflexión, de conversar, y que esto se difunda también a través de canales de YouTube que van mucho más que lo que a veces uno puede llegar y que permanecen en el tiempo, porque esto quedó grabado. Me parece que puede ser un buen paso para empezar a cambiar esa realidad. Pero lo que sí digamos, me tranquiliza es que esto no es una percepción que tenemos acá en nuestra región, sino que es una percepción global y que es un desafío que tenemos los forestales para adelante. Eh, yo quiero agradecer fundamentalmente porque Ignacio está en Europa, España. La diferencia horaria son 5 horas. Agradecerte que vos estés participando con nosotros. A Esteban, que hizo un viaje hace una semana, creo que estaba por Alemania y volvió por esta cuestión. Así que le agradezco a los dos, le agradezco a todos los que están participando. Luis, un gusto de verte. Gracias por estar.
no sabía que eras amigo de Ignacio, así que bueno, un gusto. Y bueno, todos los que participaron de este webinar en el Webex y lo están siguiendo por el canal de YouTube, le agradezco mucho. Así que una vez más agradecer y bueno, queda mucho por hacer y trabajar. Este, creo que Rubén, en su condición de director de la carrera de Ingeniería Forestal de nuestra facultad, tomás nota de las grandes, de los planteos acá y bueno, vamos a trabajarlo articuladamente y bueno, el colegio está comprometido y está encaminado en avanzar en este sentido. Uno de los objetivos estratégicos que tenemos es la revalorización de la ingeniería forestal y ello implica, con lo que todo ello implica. Así que nuevamente gracias a todos. Los trabajos tanto de Ignacio como Esteban están disponibles y después aquellos que lo requieran le vamos a hacer llegar una copia. Así que gracias a todos, gracias al instituto, gracias Sebastián, en tu nombre saludarlo a Hugo que siempre nos posibilita este proceso de articulación. Gracias Aldo por el trabajo de conexión que has hecho. Sé que estás con un problema de salud y a pesar de todo ello nos colaboraste en el día de hoy. Así que bueno, hasta el próximo webinar. Gracias nuevamente Ignacio. Un saludo a Mac Palay que fue el que nos permitió conectarnos contigo. Así que un abrazo enorme para él. Y bueno, nos estaremos viendo. Gracias a todos. No, solo por mi parte decir muchas gracias, encantadísimo de estar con vosotros y encantado de cooperar en el futuro. Y si alguna de las cosas, de algunas referencias de documentos, de lo que hemos hablado, que yo me puedes contactar y encantado Perfecto. de mantener la discusión. Excelente. Así que bueno, gracias Ignacio, gracias Esteban, gracias a todos por participar. Nos estamos viendo. Gracias, buenas tardes, buenas noches, Ignacio. Un gusto, muchas gracias por todo.